Corre el año 47 y nace el cuarto de 7 hermanos. Por supuesto en ese momento no lo sabe que es el cuarto de 4 hermanos. Seres de la mitad. Siempre escuchamos en el escenario cosas de gente que ha nacido primero y nos quejamos de que somos el ensayo de los papás, con quienes tratan de ver a ver si vale la pena tener un chino o no para luego sí hacerlos bien. Y escuchamos a los menores quejándose de que les toca usar la ropa de segunda porque es la ropa que dejamos los mayores, que es todo un drama. Los mayores nos quejamos de que ellos son los consentidos, ellos se quejan de que nosotros los mayores tenemos más derechos, entonces porque él puede ir a la fiesta y yo no, porque él tiene 18 y usted 11, culicagado. Está bien, espere. ¡Ey! Vaya con su hermano, no lo dejo ir. El cuarto de 7. Padre, abuelo, profesionales, abogado, médico, una familia de clase media, de gente relativamente exitosa. Para el tiempo, el 47, suena bien. Algo sale mal. Estos de en medio no se deciden si fracasar o no, entonces ni deja tirados los estudios, ni hace algo que sea valioso, y se mete a humanidades. Humanidades. No se imaginan lo criminal que es esto. Humanidades. Ahí los ponen a leer. ¡A leer! No, no me comprendieron. ¡A leer! ¿Cuál crimen más portentoso puede haber hoy día contra la humanidad de la infancia? Yo que trabajo como docente en una sociedad a la que la docencia no le importa ni el futuro de los jóvenes y por eso me dejan ser docente, les puedo decir que tengo menos problemas legales si voy y le tomo fotos en los baños a los niños que si les pido un libro. Humanidades. Y allá en humanidades, en este tiempo, sin internet, sin celulares que nos salven de la peculiaridad horrible de tratarnos entre nosotros o de entender lo que leemos, empiezan a llenar la cabeza de historias y cucarachas, pero no cualquier historia, las historias. Año 66, casi mayor de edad, lo que en ese momento sería el colegio, que es la colegiatura y no como ahora ni como antes, cuando uno presentaba examen de hitos para pasar a bachillerato en Bogotá y en Soacha. Historias como las del Señor mío. ¿Mi Señor? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Ah! De la emoción se piden detalles, ¿no? Para empezar esta velada, empecemos por contar que por allá en el siglo XI más o menos existió un hombre carismático, caballero, simpático, buen peleador, Rodrigo Díaz de Vivar. Era tan querido este hombre que de cariño le decían Cid el campeador. Pero el Cid era tan personaje que lo decía a la corona, a su rey Alfonso VI. Pero no todo era, ¿cómo se dice?, perdices ni color de rosa, porque todo héroe tiene un antihéroe, un Lex Luthor. El de él era un cortesano, un tipo marrullero, mentiroso, envidioso, que no le pareció nada difícil ir donde el rey a decirle: hey rey, yo no soy quien para decirle, usted sí quien para escucharle, a mí no me consta. Pero por allá andan diciendo que este muchacho Rodrigo, el que le cae, no sé cómo, el Cid, se robó una platica, por ahí desapareció los impuestos. Yo los investigaría. El rey, que nunca firmaba un papel sin antes haber fingido que ya lo había leído, mandó a llamar al Cid. Don Rodrigo, venga para acá. Diga, mano, ¿qué tiene para contar? Y Rodrigo, pues no, pues nada, o sea, todo bien. Dice: no todo bien, hermano. Resulta
porque ya me enteré que usted coge una platica, hermano, y usted le puede tener mucho cariño, pero hermano, eso que me robe si no me gusta. Usted me hace un favor y me desaloja a Castilla en los próximos 9 días. El Cid era un caballero obediente que tenía que hacer caso, pero tenía 2 problemas. El primero, no tenía plata, y el segundo, bajo la acusación con la que lo había sacado, no podía pedir indemnización. Entonces, no le pareció nada difícil ir, coger unos cofres, llenarlos de tierra e irse donde unos mercaderes y decirles que tenía un tesorito guardado, que tenía que ir a hacer una campaña, pero pues que necesitaba efectivo, que por qué no se los guardaba. Que al cabo del viaje, pues el hombre se los devolvía. Como era tan buena persona, los mercaderes dijeron, bueno, le creyeron y le dieron la plata. Él fue y se despidió de su esposa y de sus 2 hijas. Se fue y él se agarró con moros, cristianos, blancos, negros, ricos, pobres, no discriminaba, la idea era hacer justicia. Y en esa pelea por toda España se hizo a la tierra de Valencia y empezó a gobernarla, pero la gobernó bien, o sea, un tipo bien, con justicia social y toda la vaina. Tanto así que eso empezó a sonar de pueblo en pueblo en pueblo hasta que llegó a los oídos del rey. Este man es mejor tenerlo a mí. ¿Qué hacemos? Los cortesanos le ofrecieron, pues, cásenle las 2 hijas con 2 manes de acá. Me imagino que pues no es muy mala idea. Pero estos 2 hombres con los que las iban a casar, lejos de ser lo que uno quiere para una hija de uno, eran miserables, cobardes, mentirosos. Estos no peleaban ni una herencia, pero no por pacíficos, no por miedosos. Decidieron el matrimonio, se casaron en Valencia, duraron unos días y se devolvieron. Cuando iban por la mitad del camino, más o menos como por Corpes, por ahí, estos 2 le dijeron al resto de la tropa: "Vaya, ya adelante, porque es que necesitamos intimidar con nuestras esposas". Ya les tienen que dar un par de canallas, ¿no? Pues las cogieron, las humillaron, les dieron como a rata, como dice el dicho, las amarraron a unos árboles, las dejaron desnudas y les robaron todo. Esto llegó a oídos de el Cid, que allá sentado dice: "Uy, no, pero ¿cómo? Estos son un par de malas personas". Y habló con el rey y le dijo: "Oiga, ¿cómo hace que usted, por hacer las paces conmigo, me ofrece casar a mis hijas con este par y vea lo que hacen?". Las mandó pues nuevamente donde él, las vistió, hizo que recuperaran todo lo que le habían robado y sugirió justicia. Pero como era un caballero, no dijo: "Lo voy a hacer por mano propia, lo vamos a hacer como se hace hoy en día, en un concurso de espadachines". Y como este señor usaba la espada en el siglo XI, como Cervantes en el siglo XVI, se imaginarán cómo quedaron ese par de muchachos, ¿no? Como un colador. Quedaron ahí tirados y el Cid decidió casar a sus hijas con otros 2 caballeros que sí eran de verdad caballeros, que sí las querían y las cuidaban y las protegían. Y al cabo de unos días el Cid dijo: "No, pero eso también me gusta, yo mejor me voy para Valencia". Se fue para Valencia a terminar sus días, y desde ese día hasta nuestros días, miles y miles de juglares se han dedicado a contar la historia de Cid el Campeador. A su derecha, bueno, no sé si fue a su derecha, pero claro, yo perdí cartografía y toda la página. Vamos a decir que fue a la derecha. Había un reino conocido como el reino de oro y sangre, el reino de Cataluña, Visca-el-Barça. Y a su izquierda está el reino que nos compete, un reino conocido como Castilla. Y por allá el siglo, y ponga la atención al número, y por favor pido respeto por parte de todos los jóvenes, el siglo XIII, el rey Alfonso X de Castilla, alias el Sabio, decidió que se había mamado la lengua que hablaban en esas épocas, la cual es una lengua que todos los que estudiamos en colegio cristiano, católico, apostólico, romano, judío, testigo de Jehová, odiamos: el latín. Esa lengua que nos hace decir todo el tiempo en nombre del Padre, el Figlio, Espíritu Santo, portentum lates, cantantus, captares, acamparis, y se me acabó el latín. Yo perdí religión. Él se mamó de esa lengua, más específico de la lengua del latín bruto. Había un latín inteligente, un latín que sabía llegar, un latín que sabía explicar que sabía dividir entre 2, yo apenas hice multiplicar, pero era el latín bruto. Pero a ese mismo tiempo, varios monjes y distintos escribanos en papel habían empezado a generar una nueva lengua, la digievolución del latín bruto. No le tenían nombre,
pero cuando todas sus normas se habían instaurado, el rey Alfonso X de Castilla decidió que debería volverse voz y la instauró como la lengua principal de las tierras de Castilla. Pasando el tiempo, pasando los siglos, los demás reinos empezaron a ver que esa lengua era bacana y empezaron a apropiarse de ella. Y cuando les preguntaban por qué hablaban de esa manera tan extraña, ellos empezaron a decir que hablaban la lengua de Castilla. Más específicamente utilizaban el gentilicio, los castellanos hablaban la lengua castellana. Por eso es que se llama así esa clase que todos decidíamos llamarla español cuando se llamaba lengua castellana, porque viene de las tierras de Castilla, no de Paratebueno, Cundinamarca. Y pasados 2 siglos, muy probablemente 2 siglos, por ahí a mediados del siglo XV, los reinos de Castilla, los reinos de Aragón, decidieron juntarse en un solo reino y decidieron hacer un tratado para nada violento llamado invasión a las tierras de Cataluña, fundando el gran imperio romano. Imperio romano ya cayó, el gran reino de España. Y por allá, casi en los mismos tiempos, un man francés que se creía español decidió ir a hacer tratados monetarios con las Indias, pero por no querer pagar peaje, decidió darle la vuelta al mundo, no contando con que chocaría con nuevas tierras y a partir de un proceso para nada violento, hizo un intercambio cultural con las Nuevas Américas. Es así como llegó el español a nosotros gracias a un man llamado Cristóbal Columbus, alias Cristóbal Colón. Pero no deberíamos odiarlo, no deberíamos odiar dicha lengua, porque hace parte de nosotros y porque cuando llegó aquí, así como los españoles tomaron lenguas muertas para generar la lengua castellana, nosotros tomamos nuestras lenguas indígenas para generar un nuevo idioma. Ya no era lengua castellana, era lengua latina, era el español latino. Y deberíamos tener ese amor porque hace parte de nuestra historia y parte de la historia de nuestros vecinos por allá del otro continente. Pero no solo por eso, también deberíamos tener un amor y aprecio por la que es la razón que nos tiene reunidos el día de hoy, ya que si no fuese por el español, un loco que decidió librar las guerras de Lepanto, que decidió estafar al Estado, decidió quedarse manco y por allá en épocas de la cárcel escribió uno de los libros más importantes de la historia de la humanidad, el segundo libro más vendido, y que 10 años después, por un tema de ego, le sacó la segunda parte. Estoy hablando de ese bello libro, El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Deberíamos tener un poquito más de aprecio a esa lengua, la lengua castellana, la lengua de Cervantes. Evidentemente los conquistadores hicieron cosas terribles. Algunos se dejaron llevar por la avaricia, otros por la gallardía y otros por las historias fantásticas. Pues en esta época las historias de caballería eran fuente de inspiración y de curiosidad para muchos. Fue así como un señor llamado John Adames decidió recorrer todo Cataluña a lomo de burra y de vez en cuando como un callo, a pata. Tras recorrer todo el territorio y escuchar las historias de sus habitantes, comprendió por qué el día 23 de abril es un día tan especial. Todo inicia cuando este señor escuchó la leyenda de San Jordi, la amenaza de un peligro total. Un ejemplo, estar a las 9 de la noche, en la 19 con Caracas más o menos, pero también muestra la aparición repentina y valerosa de un salvador. Un ejemplo más contemporáneo, el Chapulín Colorado. Y recuerden ustedes la diferencia que hay entre el superhéroe y el héroe. El superhéroe es un duro, no tiene miedo, no tiene temor, mientras que el héroe está lleno de temor, de miedo. Sin embargo, actúa con valentía. Cuenta la leyenda que todo inicia cuando llegó un dragón a la villa medieval de Montblanc, al sur de Cataluña. Al parecer y al principio, este se quedó a las afueras del pueblo. No se llegaba, no se adentraba para nada. Sin embargo, poco a poco, tras los días, se iba acercando más y más y más. Estaba cerca de las murallas, los habitantes ya no sabían qué hacer, vieron, esta man se nos va a meter acá, ¿qué vamos a hacer? Entonces, decidieron que tenían que alimentarlo. Al principio, le dieron todas las ovejas, después le dieron los bueyes y por último, le dieron todos los caballos del lugar. Lamentablemente, el alimento se acabó y no sabían con qué más iban a alimentar a este hombre. Entonces, a este dragón, perdón. Entonces, los habitantes decidieron
que día a día iban a sacrificar a una persona. Y esto lo iban a hacer mediante chimpumpapas. No me digan, mentiras, mediante un sorteo, algo más serio, si tú sabes, algo más formal. Esto no se salvaba ni la familia real, todos estaban allí. La suerte quiso que el primer habitante que fuera sacrificado de la villa de Montblanc fuese la hija del rey. Pese a las súplicas de su padre, la princesa se dispuso, se entregó y se decidió a este fatídico destino. Y se puso frente al dragón y sutilmente expresó: pégala, me gonorrea, pégala que tengo el tablero sin un rayón. Y cuando este se aproximaba a devorarla, de repente apareció un caballero con una armadura blanca montado en un caballo. Al parecer, primo del Rocinante, pero ese chisme se los cuento después. ¿Listo? En ese momento, cuando apareció este caballero, todo parecía un cuento de hadas, tal cual, hermanos Grimm. Eso supera a los hermanos Grimm. ¿Qué cuentos, hermanos Grimm? Total, el caballero se dispuso a matar a este dragón, y tras un feroz enfrentamiento, fue así como él murió. Salen muchas versiones de esta historia. Lo único es que de allí salió, de esta criatura, salió un hermoso rosal de rosas rojas, de ese charco de sangre que derramaba de la muerte de aquella bestia. Es por eso que desde forma de agradecimiento, en Cataluña esta mujer decidió elaborar un poema para este caballero. Y él, pues súper enamorado con esta dama, tras eso, pues se fueron los dos. Puro hermanos de sí, déjenlo ahí. En esto, pues tras estar enamorados, desde ahí se dice que en Cataluña cada 23 de abril se regalan rosas rojas como símbolo de amor y libros como símbolo de la libertad de nuestra expresión y de nuestros sentimientos. Y ahora, si vamos a hablar de ingenio, valentía y sagacidad en las palabras, es necesario hablar de nuestro Eugenio Cervantes, pues gracias a él recordamos cómo podemos vivir en las palabras. Y ese día, 23 de abril, que se celebra el día de su muerte, también se exalta su literatura. Gracias. Y sin la internet para que le revele a los niños la verdad, ¿a quién no se le llenan de locura la cabeza con esas historias? Pues claro, de humanidades, de historias de dragones, sangre y luchas. Pues acabamos metidos en el ejército. Y como les conté qué sucede, en la casa le dijeron: no, usted no se me va por allá porque le da mal ejemplo a su hermano, ¿cierto? Y el enanito dijo: yo también voy. Y después de, acabándose los 60, llegaron al ejército. Es muy mala suerte cuando uno ve que, ahorita que la señorita, la maestra mencionó al caminante, es muy mala suerte que uno se meta a las Fuerzas Armadas porque tiene una posibilidad para hacer una carrera, porque le dan ciertos subsidios, porque uno se va a pensionar temprano, y al año de que uno se meta el país entra en guerra. Pues esto sucedió, un país bastante guerrerista que pertenecía a nuestro Mike, y él con su hermano acá en batalla, malísimos para la batalla como todos los de humanidades que querían estar en la ideología y no en la batalla, dándose ya en la jeta, pues para eso. En el primer viaje le pegan una balacera, o sea, lo cogen de trompo de poner, le meten 3 balazos, medio año de incapacidad, entrenando para docente. Medio año de incapacidad, y después del medio año de incapacidad a la jura regresarse, pero le había quedado inutilizada la mano izquierda, y por supuesto él tendría más justificación que muchos de ustedes, no los voy a juzgar, acabó en la derecha. Como acabó en la derecha, pues el ejército le fue natural.
Y allí siguió haciendo transmisiones que le permitían sus nuevas limitaciones. Estamos hablando de los 70, no era como ahora, que la limitación es casi motivo de orgullo. En ese entonces era que lo llamaran como le llaman, ¡Ocho! Casi completo. Una de las misiones resulta ser diplomática tipo espionaje, ya saben cómo eran los 70, y lo acaban agarrando en el país vecino, país de otra cultura, de otra creencia, de otra fe. Terco, y a cargo de su hermanito, trata de volarse cuenta la historia más de 3 veces. Siempre lo atraparon, porque si no fuera así no hubiera tratado las otras 2, ¿no? O sea, si hubiera coronado la primera, no hubiera podido intentar la segunda, la tercera y la cuarta. Y siempre, parado en la raya, el Mike decía que era su haber, su idea y su ejecución, y siempre se echó la culpa, y siempre lo guardaban en un lugar donde estaba mejor resguardecido, porque pues, se trataba de escapar. Su país envió rescates, y siempre lograban llevarse a sus compañeros. Así es que 3 años después de cautiverio, su hermanito es liberado, y solo 5 años después, cuando iba por su 5.º intento de escapar, sintió que lo lograba, y este 5.º intento de escape se lo frustra, porque es que cuando uno nace para fracasar, no hay que hacerle maldita sea. En el 5.º intento de escape que parecía exitoso, lo rescatan. O sea, ustedes se ríen, no estaban allá. O sea, nunca han intentado, ¿qué les digo? Es que está bonito de ir. Nunca han intentado hacer copia, guardar respuestas del examen en alguna parte, ubicar claves con los compañeros y luego abren el examen y está re fácil y lo pueden hacer sin copia. ¡Es frustrante! ¡Es frustrante! Yo puedo solito, déjeme ir solo. Y regresa a su tierra natal amada por fin. Después de 5 años de cautiverio, rescatado por su gente, la cual lo recibe y lo reinstala en su puesto, entre otras porque tiene que pagar el dinero que usaron para el rescate. Es como cuando uno es colombiano y nace y a uno no le cuenta, pero uno ya tiene como 10 o 15 millones de pesos de deuda externa colado por la nacionalidad colombiana. Vámonos así, volvió a nacer para estar endeudado para pagar su rescate. Y en ese viaje, uy, cómo le dolía estar por fuera. La gente, algo. Las letras las cargaba, los escritos los hacía de vez en cuando, por la derecha, recuerden. Pero lo que le pesaba, lo que le dolía, lo que extrañaba de verdad, porque por ahí se entra el corazón de un hombre. Uy, lo que lo hacía palpitar era la añoranza de la comida. Esa es mi entrada, perdón. Se supone que yo les tenía que hablar sobre comida y alimentación. Eso era lo que yo iba a hacer acá el día de hoy. De hecho, era una disertación antropológica que ChatGPT decidió llamar de ogros, molineros y caballeros. Comida, alimentación y subversión del orden en Don Quijote de la Mancha, El queso y los gusanos y la película de Shrek. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Hoy no vamos a hablar de eso. Quizá mañana sí, pero hoy no. Porque hoy tuve un día de mierda. Porque hoy me descubrí, mientras me bañaba, llorando y pensando en hacerme daño. La última vez que pensé en hacerme daño fue aproximadamente en abril del año pasado. Yo misma me di cuenta que no estaba bien. Me levanté, me bañé, me alisté, fui a almorcé, le llevé las llaves de mi apartamento a mi prima, le dije como hoy no va a volver, seguramente me van a internar, así que por favor dale comida a mi gatito, se llama Chirrito por cierto. Y me fui para el hospital, dije como hola, internenme, por favor. Luego armé la espantosa porque no me querían dar comida, yo tenía hambre, entonces jodí para que me dejaran salir y me dejaron salir. Pero el punto de eso es que muchas veces uno se siente una mierda y uno no sabe cómo expresar todo eso. Uno no sabe cómo sacar toda esa vaina que tiene adentro, ¿cierto? Y termina uno tragándose
llevársela sola, porque uno a veces no quiere joder a los demás, y menos cuando pertenece a un equipo de trabajo, y menos cuando hay muchas cosas que no solamente es una, y lo que está pasando ahí en específico, sino que es la sumatoria de una y otra y otra y otra cosa. Así que, insisto, hoy no vamos a hacer eso. Hoy no vamos a hacer mi disertación antropológica sobre el Quijote, sobre el queso y los gusanos y sobre Shrek. Y no porque no sea importante, porque cuando yo hablo de Shrek, estoy siendo muy seria. No por eso, sino porque hoy necesito desahogarme de toda esta mierda que estoy sintiendo. Y busqué uno de mis textos que me hace sentir mejor, que me hace sentir, que me deja poder desahogarme. Y ustedes creerán que esto no hace parte del Quijote, pero sí hace parte, porque el Quijote también tenía gentuza detrás, al culo de él, que le estaban diciendo qué tenía que hacer una y otra vez, que estaban tratando de controlarlo, que le estaban tratando de decir cómo tenía que ser él, cómo tenía que actuar, cómo tenía que pensar, que no le permitían vivir en su mundo. Y a veces uno lo que necesita es vivir en ese mundo. Así que con el permiso de ustedes vamos a leer algo que... Vamos a leer algo. Estoy temblando, ¿no? Se llama Manifiesto Antimáscaras. Mi cuento favorito, El loco, de Jalil Gibran recita. ¿Me preguntáis por qué enloquecí? Fue así. Un día, mucho antes de que nacieran algunos dioses, desperté de un profundo letargo y descubrí que habían robado mis máscaras. Sí, las 7 máscaras que yo mismo había confeccionado y que llevé por 7 días distintas. Corrí por las calles atestadas de gente gritando: ¡ladrones, ladrones, malditos ladrones! Hombres y mujeres se reían de mí, y algunos asustados al verme corrían a esconderse a sus casas. Y cuando llegué a la plaza del mercado, un hombre, de pie en la azotea de su casa, señalándome, gritó: ¡miren! ¡Es un loco! Alcé mi cabeza para verlo, y por primera vez el sol besó mi desnudo rostro, y mi alma se encendió de amor al sol, y ya no quise tener más máscaras. Y como si fuera presa de un trance, grité: ¡benditos! ¡Benditos sean los ladrones que robaron mis máscaras! Y fue así que enloquecí. Y en mi locura he hallado libertad y seguridad, la libertad de la soledad y la seguridad de no ser comprendida, porque quienes nos comprenden nos esclavizan. Pero no dejéis que me enorgullezca demasiado mi seguridad, ni siquiera el ladrón encarcelado está a salvo de otro ladrón. Yo, un ser de quien brota el enojo casi instantáneamente, un ser incomprendido en este mundo de falsas sonrisas, un ser a quien me imputa que piensen que está enojado cuando no lo está. Digo que estoy cansada de las máscaras. Durante muchos años he cargado con una máscara que tiene una sonrisa permanente en mi rostro, aunque por dentro me esté muriendo de dolor y de tristeza. He cargado con una máscara que siempre tiene por respuesta un bien, muy bien, cada vez que le preguntan cómo estás, aunque por dentro solo desee que venga por mí la muerte lo más pronto posible, porque ya no soporto esta cochina existencia. He cargado con la máscara de estar completamente feliz, de ver el lado bueno de las cosas, de pensar que todo pasa por algo y que la vida siempre sabrá recompensarme, aunque por dentro sepa que es pura y física mía. Hoy digo que estoy cansada, hoy quiero deshacerme de estas máscaras, hoy quiero ser libre, libre del peso de cargarlas. Hoy digo que están prohibidas las máscaras, que no las necesitamos, que podemos ser nosotros mismos sin necesidad de ellas, que podemos devenir animal, devenir otros géneros, devenir otros cuerpos y devenir objetos si es lo que se nos da la gana. Hoy digo, abajo el régimen de las máscaras que nos impone realidades absurdas para encajar en este mundo de porquería que no nos permite ser libres. Hoy digo que quiero estar emputada cada día de mi existencia sin que me importe el qué dirán o lo que piensen los demás. Hoy digo que quiero ser libre, que las únicas máscaras que nos fabriquemos sean decorativas, que sean para colgarlas en la pared como trofeos, como quienes cuelgan las cabezas de aquellos animalitos que cazan sanguinariamente, como quienes cuelgan títulos y títulos de todo lo que se jactan haber estudiado, pero aún así no saben nada del mundo. Porque jamás han aguantado hambre, porque jamás han aguantado frío, porque jamás han aguantado la guerra,
porque no han sentido el dolor de la soledad, porque no han tenido que esconder sus lágrimas con la lluvia, porque básicamente no han vivido. Yo, un ser que durante mucho tiempo he vivido con máscaras, hoy los invito a que se unan a mí, a que desnuden su rostro y permitan que el sol los bese, a que se descubran del peso que nos ha impuesto el capitalismo salvaje y sean ustedes, a que tomen sus máscaras y las arrojen a una hoguera de la libertad, de pasiones y de éxtasis. Hoy los invito a que bailemos alrededor de este fuego bendito pero también maldito y que permitamos que nos limpie el espíritu, que nos deje volar las inseguridades y los miedos que tanto nos encierran en la cárcel de la resignación. Hoy los invito a gritar ¡libertad! ¡Libertad! No, y ahora yo qué hago. Muchas gracias. ¿Por qué no debiste ir después de mí? Bueno, qué video, ¿no? O sea, a mí me hace acordar que a mí me decían en algún momento Shrek. Ya después, soy profesor, mis estudiantes empezaron a decirme que se parece a Aquaman. Me temo. Bueno, todo esto, buenas noches, todo esto ha sido un viaje muy bonito en Quijote y decimos, no, y también Maui. No, es que yo tengo el resto de voz. No, y ética que habla de comida, pues da uno el hambre, ¿sí o no? Y qué diferencia hay de verdad, acá en Colombia uno habla de Quijote que estuvo en España y que nuestra lengua materna y nuestro país a seguir porque nos trajo toda esa sabiduría y todo ese lenguaje, pero pues está lejos, ¿cierto? O sea, finalmente es lejos, España es lejos de Colombia, pues vinieron acá, nos dejaron toda esa cantidad de cosas, pero está lejos y yo desde pequeñito, yo pues crecí en Bosa, yo no sé, todos son casi de Bosa, ¿no? O de Soacha. ¿Quién es de Bosa? Bosa. ¿Y de Soacha? Yo crecí en Bosa, no sé si conocen o han ido a Bosa, Brasil. Yo desde ahí yo ya sabía que yo iba a ser internacional, que mi vida iba a estar lejos. Claro, mi mamá me dejaba jugar ahí, pasábamos allá al ladito que había un parque que era Bosa Holanda. Ya decía, uy, muchas de garota europeo, yo decía, no, ya en algún momento va a pasar y yo seguía caminando y queda la libertad y yo decía, pues puta, yo voy a ser grande en esta vida, ¿no? Pero cuando uno es pequeñito y nace en un barrio tan pequeño, bueno, pequeño el barrio Bosa Brasil, Bosa es grandísima la localidad, pues el primer viaje que yo hice realmente fue hasta Soacha. Sí, eso fue lo más lejos que yo hice de pequeñito y yo a veces digo, en algún momento o sea, Soacha es tan lejos de otra parte de Bogotá, de las otras partes de, qué sé yo, de la localidad de Engativá, de Fontibón por allá, que yo a veces pienso que en algún momento van a empezar a pedir pasaporte para pasar a Soacha, van a pedir visa. Entonces yo qué hago a veces, yo ya vivo en otro lado y digo, voy a antes de que me pidan pasaporte voy a ir a tomar un tintico que a Ciudad Latina de pronto, o a Soacha compartir. A veces digo, echemos como es que Cazuca ya no es de Soacha, ¿cierto? Es de Soacha, sí, disculpen mi poca inteligencia espacial. Y entonces yo dije, en algún momento yo tengo que salir de acá, pero pucha, yo quiero ir allá a España. O sea, yo quiero conocer todo ese video de dónde viene toda esta vaina, pero no fui el primero en salir, fueron mis papás, porque pues a mi papá le salió una oportunidad muy grande cuando yo era muy jovencito para viajar a España y se fue para allá con mis hermanos y con mi mamá. Y ahí fue donde yo sufrí mi primer abandono, ¿no? Cuando ellos se van para España, porque pues en algún momento de nuestra época hay muchas oportunidades para allá. Mi papá se fue como muchos colombianos se han ido hacia ese continente, de mula, ¿sí? Cargado con coca. No, mentiras. Ojalá hubieran llevado coca porque no, además se fue por ahí, se llevó a mis hermanos y yo dije en algún momento yo tengo que viajar hacia allá. Pues porque me abandonaron y ser abandonado muy joven es algo muy difícil. Yo no sé si alguno de acá se ha abandonado. No, todos tienen huérfanos, ninguno. Nadie embalsar la mano.
Ok. Pero bueno, antes de eso, porque ellos se van para allá, ¿alguno de ustedes en algún momento ha viajado, no sé, viajado fuera del país? ¿Alguien, su merced, a dónde ha ido? Ecuador, Perú, Bolivia, Chile. Pero su merced es de Ecuador o algo así, ¿no? No. ¿De acá? Colombiano. Suramérica. ¿A Europa o Estados Unidos? No. No, ¿Alguno ha ido a acá? Veníamos para ir a Melgar, el televisor. Acá somos ninguno. ¿Y usted, su merced, ha viajado? ¿Qué diferencia hay cultural? La diferencia más marcada cultural que hay allá. La tragadera. La tragadera. ¿Falta la tragadera de acá? Pues es casi lo mismo, pero es diferente la tragadera. ¿Y cómo tragan allá luego? Con a 2 manos. Viajar a otro país es dificilísimo, ¿no? Y a veces que es difícil porque uno se gasta tanto. Es un mundo totalmente diferente. Yo me fui para España cargado de coca. Muchas veces digo porque no llevé yo. Mire que yo a veces me pregunto, ¿no? Yo no sé ustedes, cada uno de nosotros ha tenido como sueños todos. Yo quiero a veces yo digo porque yo no fui traqueto. Sí, yo he sido traqueto, con lujos. Uno como que a veces soy yo el único que ha pensado eso. Porque no solo no piensa ganarse el baloto, si han soñado ganarse el baloto. ¿Y qué haría si quién ha soñado con esa vaina? Su merced, ¿quién más? ¿Nadie más? ¿Y lo ha comprado? No. Esos son los problemas de nosotros que soñamos unas vainas que ni siquiera existen. Y si se ganara el baloto, ¿qué haría con la plata? ¿Señor? Viajaría por todo el mundo, hacer mercado chimba, desocupar un de uno y regalar comida. Claro, soñar eso es, yo soñaba y yo cuando me fui para España, pues como todo colombiano, bueno, todo colombiano no, yo me puse la camiseta, es que Colombia para viajar. La selección en esa época era cuando James hizo el gol ese contra Uruguay, ¿sí se acuerdan? Nos emborrachamos. El gol que fue el Puskás. En esa época estaba la camiseta rojita y la amarilla, yo me llevé la roja. Y claro, en el aeropuerto yo estaba haciendo la fila para pasar y me dicen, señor, nos acompaña hacia allá. Yo sí, señor, pero es que la fila es para acá. Pero acompáñanos hacia allá y es que le hacen uno el examen ese de... Yo salí en televisión de... Yo salí al aeropuerto, no tenía nada, solo sabía el desayuno y yo le dije al man, déjeme porque yo era re gordo. Y de una vez me entrevistaron para Kilos Mortales y toda la vaina. De paso, venga, yo de una vez salí en Discovery en Animal Planet también. Los hipopótamos y no sé qué vaina. Claro, y llega un punto donde uno dice viaja y es un viaje de 10 horas. A veces uno se cansa yendo aquí a Mesitas, que es a 3 cuadras, con una chica. Uno llega a subirse a un avión a viajar 10 horas hasta Europa, es supremamente tedioso. Yo sufro de ansiedad. Yo me levantaba cada rato en la silla del avión y la señora, la azafata, la auxiliar de vuelo decía, señor, siéntese. Yo, sí, señor. Yo me levantaba otra vez y daba vuelta, señor, por favor, que se siente y se abroche el cinturón. Llegaba a un punto donde me tocó irme como para el baño. Ya yo pedía permiso para ir al baño para que me dejara. Levantaba la mano y dije, ¿qué pasó, señor? Me da permiso ir al baño, pero señora, acabo de decir, es que estoy como sueltito. Era para levantarme porque era desesperante y yo llegué allá con esa emoción de llegar allá a España y que mis papás me recibieran, ver a mis papás después de muchos años y ir con resentimiento, con rabia porque no habían llevado un cargamentico, algo, y pucha, decir, venga, lo recibimos, ¿no? Yo llegué allá y mi papá me recibió, me dio un abrazo ya en el aeropuerto de Barajas y yo dije, ya llegué acá a España, yo voy a conocer lo que hizo el Quijote, esta vaina, de qué se trata. Pero mi papá, apenas íbamos caminando en pleno verano, porque allá es durísimo, y en pleno verano, mi papá, una polita, alguna vaina, mano, por acá no habrá. Y mi papá empezó a decir, pero usted llegó acá a España, fue a pedir y a jartar, hermano, venga a conocer. Y empezó a decir groserías y las groserías de allá son, mi papá ya estaba diciendo groserías españolas, las groserías de acá son diferentes. Acá nosotros como que decimos groserías como en primera persona, ¿no? Como que piro, que uno vea. Sí, como esta Carvimba, como sí, pero mi papá hacía groserías raras, más uno dice, uno normalmente dice, pues puta, pero la traba, ¿no? Como que hijo de puta, y yo sí, papá, hable bien, ¿qué le está pasando, hermano? Usted no decía así. Y no solo eso, dice ya como groserías para mí, entonces una vaina toda rara como que me cago en la leche, me cago en la leche, o sea, uno se imagina a mi papá cagando en la leche, echan primero la leche, después dos de leche, después de caca, uno no sabe, me cago en la leche, de ratito iba caminando y se tropezó y me cago en tus muertos, dice no ande, me cago en tus muertos,
¿cuáles muertos? Papá, es un andén, es inerte, eso no sirve. Pero lo que más me sorprendió fue cuando mi papá se pegó con un poste caminando y dijo, me cago en Dios. Pero eso sí es grosero, man. La que me bautizó, viejo. Me obligó a hacer la primera comunión y me ahora sí me cago en Dios. Y España se convirtió en una vaina y yo dije, no, yo me empecé a sentir ya todo un cherry europeo, yo me sentía todo contento caminando por las calles, conociendo el Santiago Bernabéu y eso, que pues uno a duras penas para ir a Olaya, que me dio... ¿Cómo se llama? De Suacha, ese estadio... ¿Qué? El Sarmiento, fue madre, yo no conozco el Sarmiento tampoco. Y yo caminando por allá, yo decía, qué bonito, yo me quedaría así, y yo dije, papá, ¿dónde podemos conseguir, no sé, bofecito, una rellenita, una gallinita sana, por allá esa vaina no la venden? Y yo, bueno, papá, listo, primera prueba que no pasa a España, quizás si yo encuentro, mire, yo si hubiera encontrado una rocola, de verdad, una rocola, y mamá, que dieran tocuma de guarapo, yo me hubiera quedado en España. Pero allá no, ni siquiera una boliviana, mi madre que allá Villarpool y dardos juegan en las tiendas. Y ya caminando hacia yo decía, bueno, qué bonito conocer esto de España, papá, yo quiero conocer los tales molinos de viento. Y nos fuimos vía Castilla hacia, eso se llama La Rioja, hacia el norte de España, empiezan a pasar por, y si existen los molinos, cree que no, pero esos malditos molinos existen. Y yo me quise bajar en un momento en carretera y le dije, papá, paremos que yo quiero ir a un molino de viento, a ver con qué era que se dan la gente este man. Y juepucha, y no se va acercando, desde lejos se ven pequeñitas esas vainas, pero no se va acercando, y los molinos de viento son gigantescos para producir energía, pero gigantescos. Pues que es que uno queda así, esa vaina da hasta, no sé, mucho. Es una vaina grandísima. Yo dije, en Colombia tenemos, lo máximo que tenemos son los ventiladores en las casas, y de pronto los, como le dicen en la costa, el abanico ese que está cuando uno está comiendo en esos restaurantes que hace mucho calor. Y yo decía, qué bonitos son los molinos de viento, papá, qué bonito es todo esto, enséñame más cultura de España, yo quiero conocer más. Y digo, bueno, vamos a las fiestas de Pamplona, a las fiestas donde sueltan las reses, los toros, los terneros, ¿cómo llaman? Los novillos. No, es que me hubiera pasado su mensaje, no me acuerdo de se me olvidaron todo, yo es que tengo hambre. Esa chica que dice, pucha, si llegué con hambre, y eso es difícil no concentrarse con hambre. Y me llegaron allá esas vainas de Pamplona que vean las fiestas como en Rincón de Soto, en un pueblito cercano, y me dijeron, Wilmar, vístase de blanco, me hicieron vestir de blanco, de madre, con alpargatas, y yo, no, y yo soy más flojo hasta para el calor, que yo me broté en verano. O sea, qué vergüenza, Wilmar, y yo dormía con el ventilador, con el molino de viento en la cara. Todas las noches mi papá me decía, se va a enfermar, Wilmar, se va a enfermar, y yo contento. Bueno, finalmente yo dije, voy a vestir de blanco para salirle a las fiestas le dicen de San Fermín, pero en ese pueblito le decían de otro nombre que no recuerdo en este momento muy bien. Era el Rincón de Soto y tenía otro nombre. Y lo visten a uno de blanco, y vaya y salga, y a mí me da como curilla esas vainas. O sea, lo bien, que salgan esos vainos, que la gente se le emite. Dice que la gente entrena muchísimos años para poder salir y correr más rápido que el animalesco este, y se meten, pero se meten hincho. Me dijo, ya qué harta era tan berrata. Y me dijeron, yo lo más contento que me puse fue cuando me dijeron, Wilmar, esto que vienes a ver acá, ahorita más tarde es el chupinazo. Chupinazo, es una vez que se imagina que es chupinazo. A tomar, y mamá, es una vez que se imagina que es el chupinazo. La mera jardera, es una vez. Solo harta. Eso pasa cuando uno es profesor y dice, ¿usted qué piensa que es la materia? Profe, es como una masa. Pues una masa, ¿cierto? Y usted, sí, también una masa. Profe, yo creo que es como una masa. Pues yo me imaginé otra cosa, el chupinazo, y yo me lo depilé y toda la vaina, y pues salí totalmente rasurado, y salí rasurado, y cuando no, sí, efectivamente era jartera, pero igual me lo depilé. Pero como uno le da calor y yo me brotaba la mesa, no, mentiras, eso no se los voy a contar, pero me eché 3.000 al número 4. Y sí, España es una vaina impresionante, muy bonita, y una de las cosas que yo les recomiendo de verdad, si quieren viajar a España, si son kilitos, un kilito les salgo una vida, no me interesa. Espero la pasen bonito. Era un momentico de mi vida en España. Mi papá de estar diciendo, ese hijo de puta, me cago en la leche de Wilmar, me cago en sus muertos. Habría que ver qué le veía de atractivo a España para emocionarse a regresar al mito. Pero regresó, y como había estado cautivo, como les conté, regresó con ciertas
añoranzas. Y como hoy rechazamos la parte de la comida, entonces hablemos directamente que llegó el man enfierrado. Porque estuvo preso. Ahí, es decir, ahí hace poco leí un artículo que importantes son los puntos de vista, los momentos, los textos y los contextos. Qué hermoso es poder decir uno, yo tengo relaciones íntimas todos los días, leo un libro semanal y estoy a dieta. Siempre y cuando uno no esté preso. Recién llegado en los 80 a su país de nuevo, tuvo una hija. La hija, pues por supuesto, con una señora que le aceptó sus favores, o sus ruegos, o sus peticiones, pero era pues una señora casada. Él no iba a tener una hija fuera del matrimonio, entonces lo actuó con una señora casada para que fuera dentro del matrimonio, no necesariamente participando. Claro, uno tiene derecho a equivocarse y a enmendar sus errores. Un año después recapacitó y se casó con otra señora, pero se casó. Y con esa señora pues la llevaba muy bien hasta que después de casarse se fueron a vivir juntos y eso empezó a generar roces. No de los agradables, de manera de modo que se consiguió un trabajo con la milicia, con su impedimento de cobrador y visitador, y empezó a visitar las localidades y a ausentarse largos periodos de su hogar, lo cual mejoró muchísimo la relación con su esposa, pero también los distanció de cierta manera. Parecían, digamos, no sé, nunca, ustedes son demasiado jóvenes para haberse tratado con alguien por cartas, pero si ustedes se desesperan con que los dejen en visto, ¿saben qué es mandar un mensaje por papel y esperar 6 o 7 meses a que llegue una contestación? Y que la contestación diga, ¿cómo así? Los de humanidades no solemos ser muy hábiles para lo de los números. Cuando contamos cuentos. Y en el asunto de los números le fue mal en los cobros, le cayeron sus jefes, sus superiores y el Estado del cual él representaba y que teóricamente lo había rescatado, cobrándole a él mismo el rescate, del país que lo tenía como prisionero, lo apresó. Y se sintió peor tratado en las prisiones locales que como lo habían tenido allá. Claro, le tenían respetico porque era extranjero y porque pues había posibilidad de cobrar por él. En cambio aquí, ¿quién va a dar un peso por uno? Y lo trataron tan mal que él de eso sacó 2 cosas importantes, muy importantes para esta historia. La primera es que tuvo tiempo de sentarse a escribir. Y escribió, y escribió, y escribió. Y la segunda, que decidió, odiando lo que le estaba pasando en su tierra, adoptar el apodo que le habían puesto en la tierra ajena, el mocho. Pero el mocho en la lengua de ellos, que según se entienden en ciertas historias y cuentos que cuentan sobre esto, se dice como Saagra, Sajabadra, y que traducido a como los españoles hicieron con todo lo que se fueron encontrando por delante, él lo puso Saavedra. Y así firmó las hojitas que fue llenando mientras estuvo preso. La historia cuenta que este hombre allá, preso por su gente, aguantando, tuvo la idea de un caballero que no era él, porque los héroes de verdad se habían quedado ensartados en las bocas de los dragones y en las lanzas de los infieles. Ese hombre salió de allí con la idea de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Primera parte, única novela, tomo 1, 1605. Y tuvo tal éxito que alguien más se apropió del nombre y produjo un Quijote segunda parte. Claro, se estilaba porque las novelas de caballería eran de personajes populares y cualquiera iba escribiendo los personajes populares, pero este era inventado de él y él no se iba a dejar. Se inventó el copyright. Y el inventado del copyright, pues nació el plagio también, no había de otra, ¿no? 10 años después, a la aventura, a la rapidez, sin ChatGPT,
Se escribió la segunda parte donde se le pierde un burro y vuelve a aparecer, donde dejamos en la duda si Dulcinea es o no bonita, pero es una segunda parte donde se resuelve qué pasa con alguien que lee y que se entrega a lo que siente. El 22 de abril de 1616, fácil para la mnemotecnia, 1616, Cervantes fallece y lo entierran el 23 de abril, día en que la UNESCO ha decidido hacernos partícipes del Día Internacional del Libro. Por él, por Shakespeare. Este es un chisme buenísimo que no vamos a compartir hoy. Shakespeare y Cervantes mueren oficialmente el 23 de abril, pero como con 5 días de diferencia. Se los juro. Hoy día es difícil reconocer el rostro de Cervantes, a quien lo dibujaron, por supuesto. Ustedes y yo estamos aquí, tenemos documentos de identidad, estamos celulados. Yo no, yo me volé de la frontera y estoy aquí colado. Bueno, pero usted tuvo un registro de nacimiento en alguna parte. Y nos reconoce por ahí la familia, uno que otro. El que nos debe plata ni nos reconoce, se cambia de mira así para pasar derecho. Y en cambio, Quijano no tuvo nunca cédula, no nació jamás, no fue bebé, no fue niño. Nació a los 50 y tantos, rayándose por leer libros de caballería. Y ustedes y yo hoy, 400 y tantos años después, vemos el perfil de ese personaje, nombre, y lo reconocemos. Y sabemos que es hacer una quijotada, y sabemos que es ser quijotesco. Y cuando nos vayamos, él va a seguir. Y nosotros, quienes amamos al Quijote, sabemos de su historia y la seguimos recordando. Y quienes de verdad lo queremos y alguna vez hemos intentado leerlo y fingimos que sabemos de él, nosotros sabemos que sobrevivió al neoclasicismo, sabemos que sobrevivió a la purga del romanticismo y también sabemos que Quijote sobrevivió a la quema de libros que hizo Hitler y la que hizo Ordóñez. Quienes amamos a Quijote tenemos absoluta fe en que también va a sobrevivir a lo que está haciendo Freddy. Con ustedes, el Quijote y Cuentería del maestro Freddy Ayala. Un aplauso. Estaban finalizando una comida y pues el cabrero había finalizado su historia y pues todos los que estaban allí lo aplaudieron, el cura, el barbero, Sancho Panza y los otros dos hombres de cuyo nombre no quiero acordarme le dijeron que qué buena historia, que qué buena narración, que para ser cabrero era muy letrado y toda la cosa. Incluso se dieron la oportunidad de reflexionar sobre el cuento que el cabrero había contado y también pues intervino Don Quijote, que le dijo que definitivamente esa era una historia muy conmovedora y que si fuera por él rescataría a Leandra y pues se le entregaría a sus brazos para que pues fueran felices para siempre, pero que en ese momento no podía porque tenía otra aventura que realizar, pero que con gusto en otra oportunidad lo realizaría. El cabrero pues se quedó mirando la figura extraña del señor que le dijo eso de Don Quijote y pues le pareció bastante rara, ¿no? Pues ya estaba muy flaco, pues imagínense, van como 54 capítulos, este señor no ha comido nada, o sea, está supremamente flaco, ni siquiera se ha bañado, yo nunca he leído en el libro que se haya bañado, está supremamente chupado, la ropa completamente así completamente rota ahí, y pues se queda mirándolo así, y además lo que dice, entonces le hace la pregunta al barbero, y oye, ¿y quién es ese hombre? Y el barbero, pues que le gusta ver arder el mundo, le responde: ¿acaso no sabe quién es? Pues es el mejor caballero que ha dado la historia.
Es el desfacedor de agravios, el enderezador de tuertos, la luz de las doncellas. Es el mejor, la iluminación de los gigantes, es el vencedor de las batallas, es sin lugar a dudas el sin par, el sin igual, el ingenioso Don Quijote de la Mancha. Y Don Quijote todo orgulloso ahí, todo emocionado. Y pues el tipo, el cabrero, apenas escucha eso, dice: bueno, qué pena con ustedes, yo no sé si ustedes me están molestando, o pues yo sé esos libros de caballería, pero yo no sé si ustedes me están molestando, pero o este señor definitivamente no tiene nada en los aposentos de su cabeza. Y cuando le dice eso, pues el señor Don Quijote, que tiene un carácter fuerte, le lanza una expresión que está literalmente, pero como hay niños y ya han dicho varias blasfemias, he contado como 30 groserías han dicho, Dios mío. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 7. ¿Qué piensas de las groserías? ¿La puedo decir? Sí. Ella, pues sí, hágale una. O sea, ¿cierto? Ah, por ahí vi otro niño. ¿Hay más niños menores de edad acá? ¿Cierto? Ah, hola. ¿Cuántos años tienen? Sí, tú. Sí. 13. ¿Puedo proferir la siguiente grosería? No, mira, él ya me censuró. Niños, yo les voy a explicar, ¿sabes por qué los adultos decimos groserías? Porque no podemos llorar. Sí, claro, o sea, básicamente esa es la razón, porque nosotros ya tenemos el llanto censurado, entonces lo que hacemos es desbordarlo en grosería, pero pues si un policía nos hace un parte, realmente nosotros quisiéramos llorar. Pero como no podemos llorar porque nos dicen que no se llora, pues entonces proferimos la grosería. Pero Don Quijote, así de manera textual, para que ustedes revisen el capítulo 53, le respondió así al cabrero: más vacío tendrá los aposentos de su cabeza su tío, hijo de la gran puta madre que lo parió. Así lo dijo, yo quedé asombrado, Lo peor es que se la estaba leyendo a mi hijo. Y mi hijo, uy, qué gonodea. Tiene 2 añitos. Sí. No, y pues cuando se responden así, ¿usted qué pasa cuando le dicen la grosería? Yo sí soy de los colombianos que ya me he regenerado un poco, que si a mí me insultan, yo no reacciono, porque ustedes saben que vivimos en Colombia y una grosería, de una vez es su puñalado, su tiro, ¿sí? Pero Don Quijote pues reaccionó también, y el cabrero reaccionó con rabia y buscó a mirar qué le tiraba, pero como estaban cenando, lo único que encontró fue un pedazo de pan, ¿no? Se lo lanzó y pues Don Quijote no se iba a quedar atrás y le respondió con otro pedazo de pan, y comenzaron a lanzarse pan, y el cura y el barbero comenzaron a soltar la carcajada y se reían, pero ya después el cabrero se llenó de ira cuando vio toda la risa que estaba produciendo, que se lanzó encima del caballero y comenzó a lanzarle extremos derechos sobre el rostro. Viendo esto, Sancho Panza se lanzó encima sobre la humanidad del pobre cabrero, diciéndole y jalándole las orejas mientras le decía que se detuviera por favor y que no le pegara a su amo. Daba risa verlos a los tres, además porque era muy chistoso, no sé, es que hay peleas, hay gente que peleando se ve muy cómica, ¿cierto? O sea, usted ve peleas de boxeo, esa BMW, no, eso es una marca de carro, bueno, eso de usted ve gente peleando y da seriedad, pero usted ha visto un conductor de un Jeep con un taxista. O sea, eso da risa porque yo no sé, como que danzan y todo. Y tienen una danza, yo no sé para qué hacen esto, se cubren acá el brazo y comienzan así. ¿Cómo se llama? Eso, la muñeca, yo no sabía, mire, la cultura, ¿no? ¿Cierto? La cultura. Entonces da mucha risa ese tipo de peleas, y pues claro, todos soltando la carcajada, se reían y eso se daban, y eso comenzó a chorrear sangre por aquí, sangre por allá. Mira, Don Quijote, mire, ya es que son 54 capítulos, le han dado en la jeta, pero impresionante. Sancho Panza también, hasta que de repente a lo lejos por allá se escuchó un sonido muy extraño. Don Quijote en ese momento se detuvo y le pidió al cabrero que se detuvieran, que hicieran una tregua,
porque lo que se presentaba allí era su próxima aventura. El cabrero, que ya estaba molido y también estaba cansado, pues le hizo caso. Listo, nos peleamos más adelante. Sí, más adelante, pero mientras tanto vamos con otra aventura. Así que pues viendo el sonido se dio cuenta que eran unas personas, eran como 10 personas, y estas 10 personas traían una imagen. Pues resulta que era una procesión en honor a la Virgen María, que viene desde la época. Sí, ahora como ahora está la celebración esta de la Virgen del Carmen que hacen los conductores, era algo parecido, pero sin carros y sin pitos y sin nada más. O sea, iban todos ahí con la Virgen. Claro, pues cuando Don Quijote vio la escena le dijo: Sancho, 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 sin lugar a dudas esta va a ser una de las mejores aventuras que tendré, porque te das cuenta, esos que vean allá traen a esa pobre princesa cautiva. Sancho Panza como... Espere, Cucho. Esos señores son unos señores normales, unos religiosos, y la que traen ahí pues es la Virgen María. Ah, la Virgen María, peor, la traen secuestrada esos miserables. Ay, venga, no vaya a hacer eso, no vaya a ir en contra de los preceptos religiosos. Y sin importarle nada, pues se montó sobre su Rocinante y dejándolos a todos se fue a enfrentarlos. Hasta que llegó. ¡Ey! ¡Y de putas! ¡Follones malandrines! ¡Bellacos! ¡Soltad a esa pobre princesa cautiva! Y pues los hombres que escucharon eso, pues inmediatamente soltaron la carcajada. Y ustedes saben que la risa es como contagiosa, comenzaron todos a mirarse como... No falta el que tiene risa de bobo. ¿Quién se rió allá? O sea... Y todos comenzaron a reírse, y si algo le endemonia a Don Quijote es eso, pues se puso muy enojado que la gente se riera. Entonces se llenó de un enojo y les dijo: ¿de qué se ríen? Pues de qué nos vamos a reír, les respondieron. Pues de vuestra merced, ¿no se da cuenta que esa es una imagen? Más bien quítese loco de acá. Y cuando le dijo eso, Don Quijote cogió la adarga, se la lanzó uno, pero estos que no eran pendejos, pues cogieron también los palos que tenían y se los lanzaron al pobre Quijote, dejándolo tirado ahí en el suelo. Ahí estaba quietico, no se movía. Y ahí sí los tipos que le dieron, pues se asustaron y se fueron. Y el cura y el barbero ahí sí se les pasó la risa, y el único que se acercó fue a Sancho Panza hasta donde estaba su amo. Ay, amito, venga, Quijote, ¿qué pasó, Cucho? Reaccione. ¿Qué pasó, mi hijo? Reaccione, que todo bien. No se movía para nada, estaba totalmente quieto, estaba ahí absolutamente pues paralizado. Y pues ustedes se darán cuenta, si le han echado una miradita a Don Quijote de la Mancha, se dan cuenta que las corporalidades entre Sancho y Don Quijote son diferentes. Don Quijote nunca se ríe, Don Quijote nunca llora, Don Quijote nunca va al baño. Ustedes no han escuchado eso. En cambio, vean, Sancho Panza ya se ha cagado, tiene mal olor y llora. Es impresionante, porque Sancho Panza representa a la clase popular. Han ido a un entierro de clases populares. Yo, por ejemplo, soy ñero, yo soy reñero, y cuando se muere un familiar a mí me encanta ver cómo lloran. Es que no tienen ningún problema para llorar, eso es que se despeinan y todo. O sea, eso es... Así comenzó a llorar Sancho Panza, sin ningún prejuicio ni nada, sin ningún escrúpulo. ¡Ay, Don Quijote! ¡Ay, Cucho se murió, Cucho! ¡Ay, ahora yo qué hago! ¡Ay, tantos recuerdos tú y yo! ¡Ay, cuando confundiste a unos molinos con unos gigantes! ¡Ay, Don Quijote! Y me prometió una ínsula que nunca cumplió. ¡Ay, por favor! ¡Que haya paz! Y cuando digo que haya, yo no sé qué hizo eso en Don Quijote, pero este inmediatamente reaccionó.
¿Qué dijiste, Sancho? ¿Yo qué voy a saber? Dijiste aiga y no se dice aiga, se dice haya. Sería tal el error que lo hizo revivir. Y ahí sí Don Quijote pues se levantó y le dijo, Don Quijote tiene una cosa muy bonita y es que él no es resentido. El tipo se paró de una, se limpió un poco y dijo, listo, vámonos, sigamos de regreso. Se dio la mano incluso con el cabrero con el que minutos antes se había dado en la jeta, relajado. Yo en cambio sí soy diferente, yo soy muy resentido, mira, a mí alguien no me dice feliz cumpleaños en el Facebook y yo la mala todo el año. ¿Sí? Mire, yo a mi hijo que está en jardín me dicen no, que es que un niño pues le pegó una patadita. Pues yo, oye, ese piro, ¿qué? Le voy a esperar a la salida. Mi amor, pero es que tiene 2 años, no me importa. Mi mamá me contó que cuando ella era niña, una tía le hizo zancadilla y yo no puedo ver esa piroa todavía. O sea, un resentimiento. En cambio, Don Quijote nos enseña a no ser resentidos. El tipo perdona de una, se paró y dijo, bueno, regresemos. Se montaron nuevamente en su jaula porque ya iba después de la segunda salida a regresarlo a su casa el cura y el barbero para ver si por fin se curaba de su locura. Se fueron caminando casi durante 2 horas y después de ya mucho tiempo por fin llegaron a su pueblo. Era un día domingo, todos lo recibieron. Al primero que llevaron fue a Don Quijote, que lo acostaron, la recibió el ama y la sobrina que vivían con él y dijeron, por fin, ¿cuántos meses pasaron, Don Quijote? Déjenlo dormir, dijo el cura y el barbero, déjenlo estar ahí. Mientras tanto, pues ahí miramos a ver qué vamos a hacer, a ver si se cura. Y Sancho Panza se fue por su parte a verse con su familia, con su esposa Juana Teresa y sus 2 pequeñitos, que cuando lo vieron se llenaron de una emoción, señoras y señores. ¿Cómo explicarles los que tenemos hijos, cierto, papá? Cuando uno llega a la casa y el hijo se emociona, que se le lanza a uno y le dice papá o mamá, así cuando están pequeñitos, porque ya crecen y ya los chinos ni salen, ¿cierto? ¿Todavía te emocionas cuando ves a tu papá? Ah, bueno, ¿qué? Lo dice. Sí. Los que tienen perritos, ¿tienen perritos? Uy, esos perritos son re fieles, ¿no? ¿No? Ah, no, los gatos no. Los gatos apenas te miran y yo piro la leche. Sí. En cambio los perros te mueven la cola así. Son todos coquetos. Pues esa fue la misma reacción que tuvieron los hijos de Sancho cuando lo vieron. Se llenaron de emoción, lo tomaron y lo abrazaron. Y le decía a la esposa, bueno, papito, nos compraste los zapatos, la comidita, el vestidito para los niños y para mí. Y Sancho Panza le respondió, pues te tengo algo mejor. ¿Y qué es eso? ¿Es algo mejor? Pues algo mejor es que mi amo Don Quijote me prometió ser el gobernador de una ínsula. Y entonces yo no solo voy a ser gobernador, sino que tú vas a ser además pues una gobernadora, una princesa, y esos 2 van a ser príncipes. Ay, yo no sé de gobernadores, ni de ínsula, ni nada. Pero por lo menos está acá y yo de verdad lo extrañaba mucho, mi Sancho. Más bien vamos a tomar la sopita que tanto le gusta. Y se fueron allá a cenar y esos niños no paraban de mirarlo con admiración. Ay, papi, cuéntanos qué es eso que hacías, qué significa ser el escudero de un caballero. Y pues Sancho Panza, con ganas de decirle la verdad, que era que estaba acompañando, era un loco, pero uno cómo va a desilusionar a los hijos. Claro, papi, claro. Una vez imagínense que pues nos encontramos con unos gigantes y los gigantes se le acercaron a Don Quijote y ya lo tenían ahí en el piso y yo que me doy cuenta y usted sabe cómo yo soy de valiente, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Y yo me le lancé a todos los gigantes y a los 10 los dejé derribados ahí y los niños, uy papá, bravo papá. ¿Y qué más pasó? No, la otra vez había como un ejército y eran 2 ejércitos que se estaban peleando y estaban a punto de darse cuando de repente me di cuenta que mi amo Don Quijote estaba en la mitad de los 2, pero yo como soy valiente me metí en medio de los 2 y a los 1000 ejércitos, a los 1000 combatientes que estaban allí los vencí. ¿En serio, papá? En serio. Y esos niños le aplaudían y duró toda la noche contándole las más historias, las hazañas más famosas que él se había inventado en ese momento, porque todos sabemos que no fue así, pero lo quisieron y lo admiraron mucho, lo que hace uno por los hijos. Señoras y señores, pasaron 2 meses y entonces el cura y el barbero se fueron a comprobar si a Don Quijote ya se le había curado el cerebro, si ya se le había sacado esa tuerta que le sobraba, si ya se le había llenado de líquido la cabecita, si ya se había salido de su locura.
Llegaron allá, hablaron con el ama, la saludaron. ¿Qué, señora? ¿Cómo lo ve? Pues yo lo veo bien, se levanta, desayuna, almuerza, come, no ha vuelto a hablar de caballería, no ha vuelto a hablar que quiere irse ni nada, tiene al caballo Rocinante allá amarrado, no ha dicho nada, debe ser que está bien, debe ser. Sin embargo, vamos a entrar y hablar con él, claro, hablen con él, pero eso sí, no le vayan a hablar nada de caballería. E ingresaron y comenzaron a hacerle ese test que le hacen a uno para comprobar si uno está loco. Es como cuando uno va a buscar trabajo, ¿cierto? O como cuando uno va a esas escuelas de conducción que le preguntan cosas raras, ¿no? La otra vez me preguntaron, señor, ¿usted ve gente imaginaria en este lugar? ¿Qué deben responder ustedes? No, sí que no, por favor, no. Por favor, yo sé que todos tenemos amigos imaginarios, es normal, ¿cierto? Sí, por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? ¿Tú tienes amigo imaginario? ¿No? Ah, bueno, qué bueno. No, Chini, pero todos tenemos, no, yo sí lo confieso, yo tengo amigo imaginario y lo tuve. ¿Ustedes creen que yo voy a salir al centro solo? No. No. Pero obviamente si tú contestas eso en una entrevista de trabajo, pues te van a ver loco. O sea, yo tengo como un parche como de 5 manes que me acompañan y toda la cosa. Su merced, vuestra merced, ¿tuviste o tienes amigo imaginario? ¿Lo tienes o lo tuviste? No. ¿Cómo? Depende de qué, ¿cómo así? De que si me voy aquí solo o no. Ah, también tienes amigos imaginarios para las situaciones difíciles. Sí. Y eso yo creo que solo pasa en Colombia. O sea, la situación social nos ha llevado a eso, ¿no? Yo creo que en Suiza no pasa eso, ¿cierto? El promedio del colombiano tiene amigos imaginarios para soportar a los ladrones. Alguien que tenga amigo imaginario actual, sea que sea adulto o niño, que diga, ay, sí, yo tengo amigo imaginario. Ay, sí, yo tengo amigo imaginario. Sí, ah, qué bueno. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos? 21. 28. Ah, 28, qué bueno, amigo, estás bien, estás bien. Eso no quiere decir que estés loco, usted no tiene derecho al amigo imaginario, pero en la entrevista de trabajo no olviden decir, por favor, que no. Segunda pregunta que les hacen en el test. Tiene 2 opciones usted, ir al parque a ver un riachuelo o ver el rocío caer sobre una hoja mientras la tarde a través de sus rayos se posa sobre el césped y sobre las flores, o prefieres más bien irte a un centro comercial y sacar un iPhone a 36 cuotas. ¿Qué debes responder? Claro, claro, papi, claro. Pues el iPhone. Póngase a decir que, ay, no, yo prefiero ver el rocío del atardecer, marihuanero. ¿Sí? Yo en mi empresa no quiero marihuaneros, yo en mi empresa lo que quiero es gente que aprenda a consumir y se deje alienar. Entonces no vayan a responder eso, por Dios, aunque honestamente uno prefiere ir a ver el rocío porque no hay nada mejor que ver el rocío, ver una hojita ahí, ¿cierto? Es relajante. Y sin necesidad de consumir drogas ni nada, uno se queda ahí, es raro, ¿no? Y el rocío como que lo mira a uno. Pues le hicieron ese test de preguntas a Don Quijote. Bueno, cuéntenos su nombre. Y él respondió, Alonso Quijana. Bien, bien. ¿Cuántos años tiene? 50, ya voy para los 51. Bien. ¿Con quién vive? El ama y la sobrina. ¿A qué se dedica? No, pues a la siembra, al cultivo, a la venta también de animales. El tipo está bien. Pero venga, yo lo pruebo con otra cosita, le dijo el barbero. Resulta que los moros, ustedes saben que los moros tienen tropel con los cristianos en la época. Y los cristianos son re xenofóbicos con los musulmanes, pero solo en esa época. Actualmente ya los respetan y todo, ahorita no les bombardean hospitales ni nada, o sea, es un respeto pero impresionante. Pero en la época los cristianos xenofóbicos, ultra xenofóbicos con los moros, entonces pues resulta que le cuenta el señor barbero, le cuenta a Don Quijote, resulta que su majestad el rey pues se vio atacado por un ejército de moros, pero su majestad en lugar, señoras y señores, querido Don Quijote, de reaccionar con todo el ejército, decidió reaccionar solo con 2 columnas, más o menos 24 hombres. ¿Qué piensa usted de eso, señor Don Quijote? Don Quijote, pues lo que tengo que decirle, que parecería para mí es un consejo que yo le pueda proferir a su majestad el rey, no se lo puedo dar, es un secreto. ¿Y por qué? No se lo puedo decir, pero dígamelo a mí. No, eso es un secreto, no se lo, pero dígamelo, yo soy el barbero, mire, se lo juro por Dios que yo no le voy a contar a nadie. ¿En serio? Listo.
Cuéntemelo. Mire, la única forma para derrotar a los moros y que yo le aconsejo a su majestad el rey es que reúna a todos los caballeros andantes del mundo. Y si reúne a todos los caballeros andantes del mundo, pues todos van a conformar un ejército y van a derrotar al moro, y así España va a ser grande y va a ser el mejor país y los caballeros van a estar. Y ahí, claro, el cura se cogió de la cabeza y dijo: no, este man está retostado, no va. Mire, señor, usted me recuerda una historia, si usted me permite, pues yo se la puedo contar, ¿sí? Pues resulta que imagínese que había hace una vez un loquito, ¿cierto? Un loquito en un lugar que se llama Sevilla, en un loquero de Sevilla, en un manicomio de Sevilla. Y este jovencito era un licenciado estudiado, pero que había caído allá porque se había enloquecido. Pero que resulta, después de mucho tiempo, dijo que ya estaba bien de la cabeza, pero nadie le hacía caso y nadie lo sacaba del manicomio. Entonces él mismo le mandó y le envió una carta al arzobispo, donde le decía: señor arzobispo, yo estoy bien de la cabeza, por favor sáqueme de acá, que este lugar es terrible, la gente me maltrata y mi familia me dejó acá porque quieren quitarme la herencia, quitarme todo mi dinero. El arzobispo pues se quedó leyendo la carta y dijo: oiga, pues miramos a ver, llamó al cardenal y le dijo al cardenal: vaya, revise allá en el loquero ese de Sevilla a ver qué pasa. Y el cardenal se fue, llegó hasta allá, habló con el director: es que vengo por el licenciado este de Osuna. Pues él está loco, ¿se lo va a llevar? Pero él dice en la carta que no está loco. Pues hay que verificarlo entonces, si quiere vaya, hable con él. Buenas tardes, yo me presento, vengo de parte del arzobispo y usted dice que lo dejemos salir que porque usted no está loco. Señor, ¿cómo me le va, señor cardenal? Mire, ¿usted cree que si yo estuviera loco yo sería capaz de hacer esto? O sea, yo estoy bien, yo estoy cuerdo. Mire, pregúnteme lo que sea, que yo soy lúcido. Mire, yo me sé los números, yo me sé las letras, me sé el alfabeto. Le recito trabalenguas. Memo Medina mimaba melosamente al menino de su mamá Manuela, mientras Modesto muchacho moreno remontaba las cumbres a lomo de mula comiendo y mascando. El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo constantinopolizar, el que lo desarzobispo constantinopolice mejor desarzobispo constantinopolizador será. Y le digo otras cosas más. Y pues este señor le dijo el cardenal: no, si tiene toda la razón, usted ya está como bien de la cabeza, vámonos de una. Y entonces lo tomó de la mano y antes de salir le dijo el licenciado de Osuna: espere, ¿será que me puedo despedir de un amigo? Claro, vamos, si quiere yo lo acompaño. Y se acercaron donde estaba el amigo. Amigo, yo ya me voy, yo ya estoy curado, gracias a Dios. Me da pena por usted que todavía no lo está, pero si usted cree en Dios y tiene fe, algún día va a salir de acá. Y el que le escuchó le dijo: usted está re loco. No, si usted está curado, entonces yo también lo estoy. Y mire, le voy a advertir, le dijo: si usted se va, usted sabe que yo soy Júpiter, y como el dios del rayo, voy a hacer que no llueva durante 9, 12, 13, 14, 24 meses. Y voy a hacer que toda la tierra se seque y voy a hacer que todos los seres humanos mueran. Yo soy Júpiter. Entonces pues este señor, el capellán que lo estaba acompañando, se quedó como consternado. Y el licenciado de Osuna le dijo: tranquilícese, todo bien, tranquilícese. Es que él está un poquito mal de la cabeza, pero no se preocupe, que si él es Júpiter, yo soy Neptuno y yo puedo hacer llover. El otro se quedó mirando y: no, yo más bien lo dejo aquí, y se fue. Cuando terminó de contar la historia de Don Quijote: ¿y usted qué me quiere decir con eso, Cucho? ¿Usted qué me quiere decir con eso? ¿Usted me quiere decir que yo estoy loco? ¿Usted quiere decir que yo estoy loco de verdad? Porque es que la locura es una cosa rara, ¿no? A propósito de la locura de los textos que han hablado de ahora, tuve la oportunidad de hace un par de meses visitar un manicomio. Yo tengo una tía que cayó en un manicomio de verdad, pero ella una vez salió, se escapó y ya llevamos casi 15 años sin verla, se desapareció. ¿A dónde van los desaparecidos? Mi tía se fue por una pastilla de chocolate, dijo: me voy por una pastilla de chocolate, y la señora nunca más volvió. Nosotros sí, no, en serio, no da risa y todo, ¿cierto? Porque no da risa porque imagínate, voy por una pastilla de chocolate y no vuelva, ¿sí? Tenía un amigo, colega, profesor, porque yo soy profesor, y él se enloqueció de tanto dar clases. Si ustedes lo van a visitar, él todavía está recluido, creo que allá en Santa Clara, no sé muy bien, y ustedes entran y lo ven por una ventanita y él está dando clase a niños invisibles, ¿sí? Y llama lista y todo, siéntese por favor, usted cállese, ¿sí?
Y a mí me gusta molestarlo, sí. Juan Manuel me está dando calvazos. Pasa ese tipo de cosas. Pero bueno, resulta que yo fui a este lugar porque iba a visitar a mi tía a un amigo hace muchos años. Cuando llegué al lugar me llamó la atención un loquito, porque tenía un rostro perfecto, blanco, lindo, era bonito el tipo, pero además me llamó la atención porque estaba leyendo. Yo me acerqué a chismosear a ver qué estaba leyendo. Yo soy de los que chismoseo, no solo el celular, sino también los libros, a ver qué está sucediendo. Y el tipo pues cerró el libro porque se sintió incómodo, y ahí yo aproveché para hacerle la charla y le pregunté, oiga, y él me dijo, sí, ¿usted me puede responder algo? ¿Usted por qué está acá? Y el tipo me miró a los ojos y me dijo, ¿sabe por qué estoy acá? Porque todo el mundo quiere que yo sea una copia. Mi profesora de español quiere que yo sea como Cervantes. Mi mamá quiere que yo sea como su tío. Mi papá quiere que yo sea como él. Mi novia quiere que sea como su ex. Todo el mundo quiere que yo sea alguien. Y por eso estoy aquí en este lugar. Porque por lo menos puedo ser yo mismo. Severa respuesta, ¿cierto? Yo quedé, pues loco. Y me preguntó también, oiga, ¿y usted está aquí también por los buenos consejos? No, yo estoy de visita, estoy visitando a un amigo. Entonces, sonriendo y con una sonrisa sarcástica me respondió, usted es de los que vive en el otro lado de esa pared, usted es de los que vive en el manicomio. Qué loco, ¿no? Porque a veces pensamos que los del manicomio son los que están locos, y qué tal que los locos seamos nosotros. ¿O les parece muy cuerdos estar acá viendo a 5 o 7 manes hablando y se ríen de unas cosas que no existen y que son imaginarias? ¿A ustedes les parece eso cuerdo? No es cuerdo para nada. Y comenzaron a discutir, comenzaron a charlar, comenzaron a discutir, porque este le dijo a Don Quijote, mire señor Don Quijote, le voy a decir una cosa, esos libros de caballería que usted está leyendo no existen, eso es mentira, eso es ficción. Y Don Quijote le dice, es que yo no me refiero a eso, señor, yo lo que me refiero es que estamos en una época de corrupción, de gente que nos necesita, de personas malas, y la única forma que tenemos para hacer justicia y para hacer paz es resucitar la vieja caballería andante. Pero es que la caballería andante solo está en los libros, eso no existe, los caballeros nunca han existido. Que sí existen. Por mi madre, que yo vi a la Maíz de Gaula, lo saludé, al Cid Ruiz Díaz Campeador, yo lo saludé, mide como 1,90 de estatura. Ya los tipos se miraban así como con extrañeza y siguieron ahí en esa discusión durante más de 2 o 3 horas. Yo no sé qué piensan ustedes de eso. ¿Reviviríamos la vieja caballería andante? ¿Estarían de acuerdo con eso? Sí. ¿Creen en la caballería andante? Hasta hace 4 meses yo creía que los gigantes existían, pero realmente no. ¿No es el metro, no? Mírelo, muy bien. ¿El metro? Sí. Claro, eso es una alucinación, por supuesto. Cuando uno va a otro país, sí, en Bogotá ya estamos haciendo el metro, ya, ay, sí, pobrecito, ¿cierto? Dígale que sí, sí. Sí, claro, papito, ya están haciendo el metro, sí. Señoras y señores, empezamos en el mes de agosto a contar el Quijote de la Mancha. Lo hacemos cada 8 días, capítulo a capítulo. Mes de agosto de 2024. No hemos parado desde agosto. Nos paramos cada 8 días en diferentes teatros. Y vamos hoy terminamos el capítulo 53 y 54. Y algo que he aprendido de Don Quijote es que Don Quijote no es un libro que nos enseñaron en la clase de español para aprender a escribir bien. Porque como ya te dije a ti, es un libro donde se dicen más de cuantas groserías, donde Don Cervantes se equivoca, donde se le roban el burro y no se da cuenta y vuelve a escribir que iba montado en el burro. ¿Qué cantidad de errores tiene Cervantes? ¿Qué cantidad de errores tiene Don Quijote? Pero Don Quijote está hecho para la vida, para sobrevivir a los golpes. Mira, es que me pasa exactamente lo mismo que al Cucho, solo que en el pie. Sí. Iba caminando con mi hijo y metí el pie en un hueco, se me dobló el tobillo, me llevé al hospital y ahí es donde uno dice, por Dios, aquí yo no sé a quién le funciona el EPS, pero a mí no me funciona. 8 horas, yo ahí esperando. Me recibe un médico y mire la primera pregunta que me hace. Señor, ¿a qué edad le llegó usted su primer periodo?
¿Saben qué es lo peor? Que yo me detengo y digo, oiga, ¿qué edad? Yo no me acuerdo, hola. El médico no sabía ni qué estaba atendiendo ni qué estaba pasando. Y me he golpeado. Y si me hubiera golpeado en otra época, de que no estuviera leyendo Don Quijote, no hubiera aceptado esto con tanto amor. Porque, señoras y señores, las heridas antes que quitar la honra, la otorgan, así dice Don Quijote. Cuando se sientan heridos, cuando se sientan desalmados, tristes, recuerden que esa es una herida de guerra y que los guerreros somos combatientes como Don Quijote de la Mancha. Y aquí estoy yo con mi hijo, con mis 2 hijos, con mi par de hijos. Incapacidad de 30 días, así quisiera mi vida, me levanto, hago el desayuno, les hago el almuerzo, en la tarde les leo Don Quijote, jugamos a Don Quijote, yo soy el burro. Y somos felices porque todo lo que pasa, todo lo que sucede es igualito. Por ejemplo, les muestro, este es el yelmo de Mambrino, que realmente les voy a contar la historia. El yelmo de Mambrino es la historia de cómo Don Quijote le quitó una bacia de barbero a un barbero. Él la confunde con un yelmo, pero es una bacia de barbero, que es como una especie de vasija, y se la quita pensando que es un yelmo. Pobre barbero queda por ahí desolado. Y miren lo que me pasó a mí, se los juro que me pasó, porque la gente me escribe por Facebook, Freddy, es que nosotros estamos siguiendo tu trabajo, qué bueno lo que haces con Don Quijote en Cuentería. Me escribe un tipo, Freddy, es que mira, yo soy coleccionista y tengo el yelmo de Mambrino original, traído de España. Y a veces uno es pendejo, ¿cierto? Y yo le respondo, ¿en serio? Mire, me citó en la 24, allá cerca de la Universidad Central. Yo llego en un edificio como en el piso 10º, subo. El tipo, yo entro, es un puro apartamento de friki, chiquitico el apartamento, olía feo a cigarrillo. Yo digo, bueno, acá debe estar la réplica o el original del yelmo. El tipo echa candado. Y yo dije, ay Dios mío, perdí la virginidad. Y me dice el tipo, mire, acá le tengo el yelmo. Y me muestra esto. Yo le digo, señor, eso es una olla. El señor me dice, son 300 lucas. Y me dio tanto miedo que yo dije, recibe por neques. Y me fui ese día comprándome una olla. Pero que si ustedes quieren y yo, puede ser el yelmo de Mambrino. Señoras y señores, estuvieron con ustedes hoy el maestro Carlos Sierra. Un aplauso para él. José Buitrago. Los invito a que vengan acá, por favor. Marjorie Sánchez, por favor, vengan acá. Vengan acá, por favor, ven. Marjorie. Juana Penélope. Daniel El Chivo Benavides. Wilmar Martínez. Y Carlos Ayala. Señoras y señores, esto es Don Quijote en Cuentería.